Hola, bienvenidos a la asignatura de Finanzas Públicas, específicamente al contenido relacionado con los componentes de la política fiscal. Francisco Castillo, su servidor, desarrollará el siguiente contenido. Sean bienvenidos al curso de Finanzas Públicas 425. En este curso fascinante, donde conoceremos los componentes de la política fiscal, conoceremos específicamente cómo se compone pues, la política fiscal dentro de la República de Panamá. Hablaremos sobre ingresos, gastos y sobre, pues, por supuesto, el presupuesto. Como ven en esta imagen, un exclusaje a través del Canal de Panamá, y lo presentamos porque es un dato curioso, y es el Canal de Panamá, la empresa estatal que más aporta al Estado como tal, año tras año, arriba de 2.000 millones de dólares, arriba del promedio en los últimos años. Y no podemos desarrollar los componentes de las finanzas públicas sin antes, por supuesto, traer un par de definiciones como tal de expertos, en este caso José Manuel Vidal Villa, 2017, nos expresa que las finanzas públicas son la rama de la economía que estudia los ingresos, gastos y deudas del sector público, así como los efectos económicos y sociales que provocan. Es importante destacar que el doctor Vidal Villa hace énfasis en ingresos, gastos y deudas del sector, es decir, cómo se compone el presupuesto. Y habla de los efectos económicos y sociales que provocan, es decir, el manejo de estos ingresos y estos gastos obviamente va a tener un efecto positivo o negativo en lo económico y en lo social en nuestro país o en las diferentes economías del mundo. Por su parte, Carlos Matus, en 1977, propone que las finanzas públicas son el proceso de toma de decisiones sobre la generación, asignación y utilización de los recursos necesarios para realizar los objetivos y funciones del Estado. Es importante destacar, es el Estado el encargado de regir pues, el tema de las finanzas públicas, y en este caso él nos hace énfasis en la generación, cómo se van a producir estos ingresos, en la asignación, cómo se determina, cómo se va a determinar ese uso y esa utilización como tal de los recursos necesarios para realizar los objetivos y fines del Estado. Recuerden o recordemos que el Estado es el responsable de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de brindar el bienestar y crear las condiciones para que el individuo tenga la capacidad de solventar sus necesidades básicas dentro del espectro económico. En nuestro país, como en muchos, obviamente, es el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República los que toman las decisiones para el desarrollo, por supuesto, de este presupuesto del Estado, cómo se gasta, cómo se invierten estos dineros y obviamente crear las condiciones para generar los ingresos. Y veamos como tal los componentes pues, de esta política fiscal. Por una parte están los ingresos, el ingreso está en los gastos y está el presupuesto, que son los que vamos a desarrollar a continuación. Es importante destacar ingresos. Tenemos dos grandes grupos de ingresos. Tenemos los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Repasemos los impuestos desde el punto de vista tributario, impuestos indirectos, impuestos sobre la renta que pagan por las personas naturales, impuestos sobre la renta para la empresa, la distribución de dividendos o utilidades, impuestos sobre las ganancias de capital y los impuestos sobre bienes inmuebles, dentro de los impuestos directos. Recordemos que en toda economía, toda actividad económica, la ganancia está castigada pues con un impuesto. En unos países más, otros menos, obviamente es el grueso del ingreso que tienen los estados como tal. Y tenemos impuestos indirectos también, impuestos a la transferencia de bienes muebles y servicios, el ITBMS, que todos pagamos toda vez que consumimos un producto, compramos un producto o recibimos un servicio. En este caso, 7%. Recuerden que hace muchos años era 5%, estamos en un 7% y no se extrañen que en algunos años lleguemos tal vez a 10%. Tenemos el impuesto sobre las remesas y los impuestos municipales que graban pues todas las actividades dentro de las respectivas circunscripciones municipales del país. Y también tenemos pues los ingresos no tributarios, que es la renta de activos,
la participación de utilidades en empresas estatales, como les decía, en el caso del Canal de Panamá, que aporta arriba de 2.000 millones de dólares. Otros ejemplos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Tocumen S.A., ENSA, que tiene que ver también con el Estado, las autopistas y una serie de empresas pues, que tiene el Estado como tal. Además, se suman las transferencias corrientes y las tasas y derechos que cobra el Estado por diferentes servicios que se prestan. Y así como tenemos un ingreso dentro de los componentes de la política fiscal, tenemos gastos. Mendoza, 2007, plantea que el gasto público comprende las erogaciones hechas por el gobierno y sus distintas dependencias. Por lo tanto, incluye las realizadas por el gobierno central, las administraciones locales y regionales, las agencias o institutos autónomos, las empresas o corporaciones de propiedad estatal. El gasto público es la inversión de los ingresos de las entidades públicas en la satisfacción de las necesidades colectivas y obviamente, lo decíamos hace un rato, las necesidades colectivas, el bienestar de la población, es hacia dónde deben estar enfocados precisamente estos gastos. Y por supuesto, hay diferentes tipos de gastos. Tenemos el gasto corriente y tenemos el gasto de capital. Dentro de los gastos corrientes, operaciones, transferencias corrientes, aportes al fisco, subsidios e intereses de la deuda. Es importante destacar, recordemos, todos los salarios que paga el Estado a profesores, al personal de salud, al cuerpo de seguridad, funcionarios del Estado, está contemplado en estos gastos. Y otro dato importante, el interés de la deuda o el servicio de la deuda como tal está contemplado dentro también de los gastos corrientes y debemos hacer una observación puntual, un incremento desmedido de la deuda pública que ya supera los 47.000 millones de dólares. Cada vez tenemos que aportar dentro del presupuesto general del Estado más al servicio de la deuda. Seguimos entonces con los gastos de capital, que son dentro del presupuesto público, se refieren a los desembolsos destinados a la adquisición de activos como infraestructura, maquinaria, equipo y otros elementos que generan beneficios a largo plazo. Todas las obras de infraestructura que se construyan, en este caso, son gastos de capital, es decir, eh, elementos que generan beneficios a largo plazo, caminos de penetración, intercambiadores viales, eh, diferentes tipos de infraestructura que beneficie la educación, salud, todo ese tipo de temas está contemplado dentro de los gastos de capital. Les dejo como referencia ese artículo de Panamá América donde nos hablan sobre la incertidumbre sobre las finanzas públicas y lo que tocaba hace un rato sobre el tema del incremento desmedido de la deuda como tal. Y obviamente dentro de ese componente de la política fiscal tenemos el presupuesto. Ese presupuesto incluye obviamente ingresos y gastos. De acuerdo con Correa 2010, el presupuesto público es un instrumento de carácter legal y administrativo para que el Estado priorice las políticas económicas y sociales contenidas en los planes de desarrollo que está obligado a ejecutar. Obviamente contiene ingresos, contiene gastos y obviamente el servicio de la deuda. De esta forma, todo ciudadano tiene interés en el presupuesto, bien como contribuyente de los impuestos, tasas y contribuciones, como contratista, proveedor o prestador de servicios, beneficiario de los planes, proyectos o como funcionario público. Es importante destacar. Recordemos, presupuesto. Estamos presuponiendo qué va a pasar en el próximo año una vez que aprobamos el presupuesto general del Estado. ¿Que quién lo aprueba? La Asamblea Nacional de Diputados. Y están previendo una cantidad de ingresos y asimismo destinan una cantidad o asignan una cantidad de gastos. Como ejemplo, en el año 2019 se aprueba el presupuesto 2020 y a mediados de marzo inicia el tema de la pandemia. Obviamente todas las previsiones de ingresos se caen, saltan a la vista nuevos gastos para contener la pandemia y se tienen que cubrir a través de deuda. Así que son temas que son situaciones que se pueden presentar a la hora de ejecutar o poner en práctica el presupuesto. Lastimosamente, siempre la tendencia de la República de Panamá, de los últimos gobiernos, ha sido trabajar en déficit y eso es un tema preocupante, digno de mucho estudio. Y bueno, también tuvimos la situación del presupuesto 2023, aprobado en el 2022, con la propuesta de noviembre, un impacto del crecimiento del PIB alrededor del 1%, que también da al traste con lo presupuestado en el año anterior para el presupuesto que nos atañe ahorita en el 2023.
Continuamos, aquí tenemos un resumen de ingresos y gastos del presupuesto general del Estado, donde vemos los grupos institucionales, vemos la distribución de ingresos y vemos la distribución de gastos, destacado en el sector público no financiero, gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y transferencias interinstitucionales. Y tenemos ingresos corrientes y capital y totalizamos en la cuarta columna y luego tenemos el sector público financiero, intermediarios financieros, otras entidades del sector público y luego tenemos en las últimas tres columnas de la derecha los gastos, los cuales son corrientes de capital y totalizando en la columna de la extrema derecha detallado en sector público no financiero y sector público financiero. Datos importantes que destacar sobre la política fiscal en Panamá, que es un instrumento macroeconómico que permite al gobierno influir en la economía del país. Los componentes básicos, haciendo el recordering, los ingresos fiscales, gasto público y obviamente ese presupuesto en base, lastimosamente, a mucho financiamiento en los últimos años. El objetivo debería ser, como tal, reducir el déficit del sector público no financiero respecto al PIB. A septiembre de 2023, el déficit se ubicó en 4,75%, es decir, estamos gastando más que lo que ingresamos. Dato interesante que habíamos destacado, deuda pública, 47.406 millones de dólares a octubre de 2023. Y en resumen, podemos destacar que en este contenido se ponen los aspectos básicos de las finanzas públicas, enfocados principalmente en la política fiscal. Los invito a que mantengamos de forma permanente una actitud proactiva y de investigación en temas relacionados que permiten su desarrollo académico. ¿Y por qué? Las finanzas públicas son un ser vivo, por decirlo de alguna manera, están en constante cambio. Y como estudiantes de finanzas públicas es importante que se mantengan informados y nutridos de la última información, como la que se desarrolla actualmente durante este mes de diciembre con la aprobación del Presupuesto General de Estado 2024 en la Asamblea Nacional de Diputados. Algo de la bibliografía consultada para la confección del contenido y de esta manera me despido a todos. Muchas gracias por su atención. Algunos datos de este servidor. Que tengan buena tarde. Saludos.